Este es el segundo video de la serie de biografías de emprendedores exitosos y en este caso traigo la biografía de Andrew Carnegie, un empresario norteamericano industrial del acero que llegó a ser uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos. Hola, soy Carlos Villanueva, empresario mexicano con más de 40 años de experiencia en la creación y operación de pequeñas y medianas empresas en los mercados nacional e internacional y autor de la saga y el programa Pienso, Luego Emprendo. En esta ocasión hablaremos sobre la vida de Andrew Carnegie, un empresario industrial norteamericano, pero nacido en Escocia en 1837 y que muere en los Estados Unidos en 1919 cuando ya se había nacionalizado. Bien, su historia es muy interesante porque es la historia de esta familia, de la familia de Andrew Carnegie, en donde su papá en Escocia era un tejedor manual. Acuérdense que en esa época todavía se fabricaban las telas en las casas y en las casas había telares y entre todos los miembros de la familia pues aprendían la especialidad y entonces ellos fabricaban las telas, ¿no? Sin embargo, con la llegada de la máquina de vapor, las fábricas se empiezan a crear para fabricar las telas con telares operados con vapor. Y eso hace que el trabajo del papá de Andrew Carnegie se quede sin trabajo. Y un buen día, entonces la mamá decide que si no hay trabajo ahí, pues la familia se iba a mover a donde lo hubiera. Y esto hace que emprendan el viaje hacia los Estados Unidos cuando Andrew Carnegie tenía aproximadamente 11 años. La familia de Andrew Carnegie, él se considera muy afortunado por haber nacido en la familia que nació, porque se nacía por ambos lados. Sus papás eran gente que leía mucho, les gustaba mucho leer, participaban mucho de las cuestiones políticas y eso le puso en contacto con los libros desde muy temprana edad y sobre todo con las discusiones de los adultos relacionados con temas que a él en su momento le llegaron a interesar mucho. Y entonces eran personas también con unos fuertes valores, tenían una gran fuerza moral, dice él, y sentían una gran obediencia por la ley, ¿no? Y entonces eso también lo formó. Y dice que esto le ayuda y le leían mucho los cuentos, las historias de Wallace. ¿Se acuerdan del autor de la película de Corazón Valiente? ¿No? Él era escocés y entonces a Carnegie le platicaban de él y entonces él sentía muy bien que le platicaran esas historias de héroes, ¿no? Y dice que él empezó a trabajar desde los 10 años, ¿no? Que él empezó a buscar formas de llevar ingresos a su casa cuando vio que el negocio del papá pues ya no iba bien y desde los 10 años empezó él a llevar ingresos a su casa, ¿sí? Había un tío, un hermano de su mamá que tenía un hijo que eran más o menos de la misma edad de él y entonces crecieron juntos y el tío era una gente que leía mucho, estaba muy bien educado, tenía muchos libros y entonces le platicaba mucho y él disfrutaba mucho de su compañía y dice que fue una gran influencia en su vida. Otra cosa interesante que él comenta es que no los afectaron mucho las creencias, los dogmas religiosos de la época, tanto a él como a su primo, porque no los obligaron a ellos de chicos ir al catecismo, aun cuando en su casa se hablaba mucho sobre la moral y todos los principios morales, pero no se les obligó a tener una religión en particular. De hecho, dice, mi padre descubrió que había muchas teologías, dice él, pero había una sola religión. Entonces eso creo que lo ayudó también dice él que lo ayudó a tener más apertura en un momento dado. Dice que le gustaba mucho criar a pichones y conejos ahí en su casa. Y dice que gran parte del éxito de su vida lo puede asociar él con el haber
tenido la capacidad para conocer a la gente, para poder, cuando conocía a alguien, rápidamente él podía saber qué tipo de persona era eso, y dice, gran parte del éxito de mi vida se debe a esa capacidad. Y eso pues lo relaciona a él con todo este desarrollo moral, todo este desarrollo de leyes, todo este ambiente intelectual de lectura, de ideas y todo que se practicaba mucho en su casa. Dice, entonces dice, yo no entendía mucho de la maquinaria de vapor, pero me concentré en entender algo mejor, dice. Me concentré en entender al hombre. Esto es muy interesante, ¿no? Viniendo de Carnegie, y que, bueno, se convirtió, como veremos más adelante, en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Entonces dice que emigraron a Estados Unidos en 1848, cuando su padre tenía 43 años y su madre tenía 33. Y él tenía 11 años. Perdón, él tenía 13 años. Y su hermano Tom, que era era un hermano más chico que él, tenía 5. Entonces, dice que hay una ventaja cuando creces en una familia donde la mamá donde el papá es un trabajador, es honesto, tiene ideas que comparte con la familia, y la mamá pues es abnegada, se dedica a los hijos, los da una educación y les enseña buenas prácticas. Dice que es una ventaja el haber nacido en una familia así. Dice que cuando llegaron a Estados Unidos, aunque ya tenían un par de tías ahí que los ayudaron a establecerse, pues dice que fue difícil. Sin embargo, dice, éramos la familia más orgullosa del mundo. Dice, nosotros teníamos mucho orgullo en el trabajo que tenía cada uno consiguió un trabajo y realmente la pasábamos muy bien, aunque trabajábamos mucho, decía él, ¿no? Y entonces se recordaba él esta idea del héroe, y decía que ante todos los retos que él tenía, la idea del héroe de Wallace lo tenía siempre muy presente. Y entonces dice, ¿qué haría Wallace en un caso? Pues morir por esto, ¿no? Y entonces él se iba con todo, ¿no? a lograr lo que tenía que hacer, ¿sí? Y entonces dice que pues, batallaron mucho durante su llegada a América, pero tanto sus papás como él, y todos trabajaban, bueno, menos la mamá, todos se ayudaban unos a otros y lo animaban muchísimo a seguir adelante, ¿no? en sus propios proyectos. Él empieza como un niño mensajero, y entonces él se encargaba de llevar mensajes o recados entre las gentes de la ciudad, y muy pronto conoció a los principales personajes de la ciudad, que por cierto se establecieron en Pittsburgh, ¿okay? Que era donde vivían la familia, las hermanas de ella, ¿no? Y entonces ahí dice que durante esa época de su niñez, en que fue mensajero, se hizo amigos de niños que duraron amigos por toda la vida, ¿no? Y aprovechó durante ese trabajo de conocer a gente muy influyente, ¿sí? Dice que los jóvenes en las empresas no se deben de preocupar por el hijo del dueño, ¿no? Más bien se deben de preocupar por los jóvenes que vienen de una familia pobre, sin mucho, que dice que es el caballo negro, porque dice, ellos están dispuestos a hacer todo por triunfar, ¿no? Y entonces dice que les daban propinas a los mensajeros, al final del día las diferentes clientes les daban propinas, y entonces su primer trabajo financiero fue juntar todas las propinas que les daban a todos, y hacer un fondo para repartírselas, ¿no? Y entonces él era el encargado de hacer eso, y dice que fue su primera experiencia financiera, ¿no? Había un señor, un coronel Anderson, que decidió abrir su casa, bueno, la biblioteca en su casa, a los niños y a la comunidad. Y entonces los sábados y los domingos tenía ciertas horas, y dice que él le pareció fenomenal, dice, porque entonces él podía ir sábados y domingos a pedir prestados libros que le abrieron el conocimiento y la imaginación, decía él, ¿no? Cuando leyó a Shakespeare, dice que encontró la magia en las palabras. Ahí fue donde empezó a tener este gran gusto por la literatura, y dice que después de leerlo les dejaba una paz, o sea, descansaba, le dejaba una paz mental. Cuando iba a la iglesia con su papá, porque su mamá no iba a la iglesia, pero su papá sí, le gustó mucho la música, y ahí fue donde él
todo el órgano que tenían en la iglesia y todo eso le gustó muchísimo, pues, y de ahí también él trae el gusto por la música, ¿no? Y dice que se aprendió todas las canciones escocesas populares, ¿no? Tanto la música como las palabras, las letras de las canciones. Y ya de mensajero, el patrón de ellos, de todos estos mensajeritos, le dijo un día que, pues, que a él iba a pagar más porque él hacía más que los demás. Y entonces él empieza a ganar ya más que sus compañeritos. Entonces cuando él llega a su casa y les platica a sus papás lo que había pasado, pues sus papás lo felicitan y le hacen toda una celebración por el motivo. Y dice él: yo nunca me sentí más orgulloso y nunca nadie me podía haber dado algo más valioso que el reconocimiento de mis padres por el esfuerzo que yo estaba haciendo, y además porque yo sabía que eso realmente le ayudaba a la familia. Entonces todo su mundo, dice, o sea, lloró, dice, pero de felicidad, de saber que yo estaba haciendo algo que estaba siendo útil para mi familia. Y ya como él leía mucho, le gustaba toda esta cuestión, entonces decía que se metió a un grupo en donde leían libros y los comentaban. Y ahí se empezaron, cuando ya presentaban los libros, pues implicaba hablar en público. Y entonces dice que había 2 reglas que él aprendió pronto de hablar en público. Una, que había que hablar como si estuvieras hablando, o sea, no vienes a dar un discurso, habla como hablarías normalmente y háblale a la gente, ¿no? No le hables, no les hables, o sea, platica como, o sea, no les hables, platícales, como quien dice, ¿no? Y no trates de ser nadie más, sé tú mismo, a la hora de hablar trata de ser tú mismo, ¿no? Dice que esta participación en el grupo le fue muy útil en el resto de su vida, ¿no? Dice que él amaba a su padre, dice que era una persona encantadora, dice muy religioso, aunque no era sectario ni teológico. Dice, no era un hombre del mundo, ciertamente, pero era un hombre del cielo, dice. Era la amabilidad andando, aunque reservado. Y se murió muy joven, ¿no? Le dio una neumonía y murió cuando él andaba precisamente haciendo un recorrido ya en un nuevo trabajo que tenía, y pues apenas llegó a verlo antes de morir, ¿no? Dice que él, cuando fue creciendo y todo, y en el ambiente que se movió, él sabía muy pocas malas palabras. Dice, yo no sabía malas palabras. Entonces este nuevo trabajo era en el ferrocarril, y él se empleó como el ayudante del supervisor de una compañía de ferrocarril que operaba en el área. Y entonces ahí tenía que lidiar con muchos pues señores ya grandes, súper mal hablados y todo lo demás. Y decía él, pues es que yo nunca había tenido eso, pero dice, siempre había tenido yo un buen trato con la gente, entonces no se me dificultó el relacionarme de esa manera, ¿no? En una ocasión le dieron el encargo de llevar un paquete, y creo que era la nómina del ferrocarril, de los trabajadores de una parte del ferrocarril, y el paquete se perdió, o sea, se le cayó de las manos, pero pudo recuperarlo. Y entonces esa experiencia a él lo deja, dice, que nunca a partir de ahí ya fue muy duro con la gente cuando no hacían las cosas, cuando les fallaban, cuando las cosas les salían mal, porque decía él que él se salvó de milagro, pues, ¿no? De que le hubieran puesto una regañiza tremenda, ¿no? Entonces sí lo regañaba, pero el castigo era ligero. Dice, nunca pensé ya más en castigar a alguien así con un castigo muy, muy fuerte y todo eso, porque yo ya había vivido en carne propia lo que era equivocarse. Muy bien. Bueno, pues con esto hemos terminado la primera parte del video de esta biografía de Andrew Carnegie, industrialista norteamericano. Y si te ha gustado el video, bueno, pues dale un like aquí a la manita y suscríbete para que te estemos notificando cada vez que subamos un video y no te pierdas el aprendizaje, ¿no? Que estamos continuamente, o la información que estamos continuamente presentando, pues para que continúes aprendiendo. Próximamente ya estaremos incluyendo más material, pero por lo pronto, y si quieres más información, pues te invito a que consultes nuestra página web, que también te dejo ahí en la descripción, en donde puedes comprar el libro Pienso, Luego Emprendo, que es parte de una saga de 3 libros, ¿ok?
Aquí están los otros dos. Cooperación y competencia son complementarios y pensar para cambiar es el tercero. Puedes comprar uno, dos o tres, los que tú quieras, ¿no? Y bueno, pues sí, por el momento digo, pues es todo. Te agradezco mucho, se alargó un poquito más estas biografías, son largas, pero creo que tienen mucha información ahí que es muy valiosa. Entonces te agradezco que hayas estado por aquí y te espero que pases un día espectacular. Gracias.